Sí la habíamos visto. Sí la Sí, habíamos si tú visto. nos alcanzaste a... Señora, Sí, yo me acuerdo. Les había comentado que cuando nosotros radicamos proyectos en la curaduría, radicamos los planos técnicos, ¿sí? Pero a veces podemos presentar este tipo de imágenes que dan como una perspectiva de lo que es el proyecto en general. Esta representación publicitaria la hacemos básicamente para vender nuestro proyecto, para ponerlas en la sala de ventas, en las ferias estas de vivienda que hay, y es para que el cliente o la persona que, o el potencial cliente, la persona que quiera comprar, pues entienda un poco cómo es el manejo de los espacios, las distribuciones, los acabados. Ahora se ha avanzado a pasos agigantados en el tema de visualización de los proyectos en 3D y es casi como ir andando y viviendo como cada uno de los escenarios. Entonces, esto es bastante interesante porque a nosotros como pues nosotros civiles podemos entender un poco de los espacios y todo esto, pero que nos muestren un plano estructural, un plano arquitectónico concebido de esta manera, pues definitivamente ya le entra a uno más por los ojos que un plano pues en 2D. Entonces, esta es la representación publicitaria que va enfocado básicamente pues a la comercialización y venta del, de la edificación. Ah, bueno, les quería comentar aquí un paréntesis. Hoy que estuve en la universidad rescaté la bitácora, entonces no alcancé a escanearla. Yo creería que mañana la puedo escanear entre mañana y el jueves y se las envío al correo. Hay un compañero que no me acuerdo el nombre, pero yo sé que él me está matando. Él muy queridamente se ofreció para colaborarme a abrir ¿cómo se llama? Para compartirle los videos. Si él me está escuchando, por favor me escribe. Sí, es que la semana pasada me embolaté, pero esta semana seguro, le saco el tiempo y le subo a la red los videos. Entonces, esta es otra forma de presentación del proyecto. Eso es un proyecto urbanístico, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las unidades residenciales. Acá tenemos como la zona lúdica, la zona verde, los juegos, ¿sí? Este es algo parecido. Aquí tenemos pues las unidades, los edificios, los andenes al interior, los estacionamientos, las vías vehiculares, pues. Por aquí tenemos una zona húmeda, listo. Y esta es otra representación de otro proyecto. ¿Dónde podemos encontrar estos proyectos? Pues acá en el Quindío, en la región, utilizamos mucho Finca Raíz, ¿sí? O también está Habitat. Allí las diferentes constructoras que quieren vender sus proyectos, pues plasman ahí su publicidad, el valor del metro cuadrado y todas estas cosas, ¿vale? Para que las personas puedan hacer como un sondeo de los diferentes proyectos que están como a la venta. Bueno, esto creo que también lo vimos, ¿sí? Si no estoy mal, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió hace muchos años, hace bastantes años, algo que se llama la Guía de Procedimientos Técnicos para la Presentación Planimétrica de los Proyectos Urbanos. ¿Qué pasa? Que es que los proyectos a las curadurías o a las alcaldías están llegando muy defectuosos, ¿sí? Y defectuosos en términos de contenido de planos, de información. No solamente basta con hacer un plano arquitectónico y entregarlo y decirle al curador, o mire, esto es lo que vamos a hacer y ya está, sino que el plano debe tener la mayor cantidad de información necesaria para que él solito hable, para que no necesite a alguien que esté explicando el proyecto como tal, sino que cuando alguien diferente, ajeno a ese proyecto, tome los planos en la mano, sepa y entienda perfectamente qué es lo que se va a hacer. Pero eso no está pasando, no estamos presentando proyectos completos a las curadurías o a las alcaldías, estamos presentando proyectos muy incompletos, sin mucha información, y eso ralentiza en gran medida los procesos. Bueno, entonces, la idea de la guía es que las personas conozcan cómo deberían presentarse los planos planimétricos pues, de construcción a las curadurías. Entonces, es una herramienta, es un insumo. En todo caso, cuando nosotros vamos a radicar un proyecto a curaduría, lo ideal es que vayamos a esta entidad
y preguntemos como los requisitos también que ellos tienen para la presentación de esos planos. Recuerden que al inicio de esta presentación está la resolución, que en este momento olvido el numerito, pero esa resolución es donde se encuentra toda la información que se necesita para presentar pues, para presentar la información, valga la redundancia, a curaduría en las diferentes ¿okay? En las diferentes modalidades de licencia. ¿Listo? Entonces está el decreto 1077 y abajito del decreto 1077 está el número de la resolución, que es donde están todos los documentos que se necesita para cualquier tipo de licencia. Entonces, ¿qué nos pide o qué nos dice la cartilla esta? Entonces nos dice, mire, todos los planos que ustedes vayan a entregar, localícelos bien. ¿Sí? Tenga en cuenta, este sería como el plano como tal, un espacio pues para la representación gráfica, que sería toda esta, la georreferenciación con coordenadas geográficas, que serían estas de acá, ¿sí? Siempre es importante poner el norte para nosotros podernos ubicar y ubicarnos pues espacialmente a cómo va dirigido el proyecto. Esto es importantísimo, todo el tema del rótulo. Seguro que esto no lo vimos. El rótulo, allí es lo que necesitamos. Sí, profesor. ¿Cierto que sí? ¿No? Sí, profe, eso ya. Ah, bueno. Voy a pasarlo rápido. Está la localización del proyecto, el nombre de los diferentes ingenieros que están haciendo este diseño. Si es diseño estructural, pues entonces firmará el estructural. Si es plano arquitectónico, firmará el arquitecto, las diferentes versiones de los planos. Ah, sí, esto sí lo vimos, ya me acuerdo. Ese sería como un proyecto urbanístico donde están las zonas, los estacionamientos. Bueno, ahí no hay estacionamientos, donde están las vías vehiculares, las casas, las zonas verdes. Equipamiento sería, por ejemplo, los juegos o el pronto del salón comunal. Hablamos de las coordenadas geográficas porque es importantísimo georreferenciar el plano, ¿sí? Nosotros debemos darle todos los insumos al topógrafo cuando esté en obra para que él se pueda ubicar espacialmente y hacer los cortes y los llenos donde deben ser, y no que él se pierda en el espacio y no sepa dónde debe hacer los cortes, ¿sí? Que los bujones estén bien delimitados, que estén bien dibujados en el plano y bien, pues, sí, plenamente identificados para que él pueda en sitio hacer el levantamiento real conforme a cómo está el plan. Está pues el símbolo del norte. Hablamos también, alcanzamos a hablar del área bruta de esto. Entonces decimos que el área bruta es cuando yo compro el lote, ¿sí? Es todo el lote como tal, es toda el área que conforma el lote, ¿sí? Pero de esa área bruta yo voy a descontar, recuerda que el POT no se hace para un periodo pequeño, sino para una proyección de varios años, y en ese POT se establecen unas vías que van a estar ahí proyectadas, que puede que no estén construidas, pero se proyecta a que al año N se vayan a construir, y son esas vías, esas afectaciones que yo debo descontar de esa área bruta. Igual, a mí me dice, por medio de las diferentes herramientas y en la norma urbanística me dice cuáles son los metros cuadrados de área protegida ambientalmente. Entonces, todas esas áreas que hacen parte de afectaciones urbanas o de protecciones de recursos naturales se le descuentan a esa área bruta y eso me da un área neta urbanizable. ¿Sí? Al área neta urbanizable yo le descuento las sesiones que debo hacerle al municipio y eso me da el área neta a construir. Bueno, entonces mire que el área bruta, después de irle haciendo como las diferentes restas, voy a por fin a tener un área mucho más pequeña, pero que es en definitiva la que yo puedo construir. Hay varias convenciones a emplear en el dibujo. La idea es que cuando nosotros no vamos a salir a dibujar los planos, o bueno, al que le guste, sí, al que le gusta le sabe, pero la idea es que si no vamos a dedicarnos a dibujar, pues porque nos podemos dedicar a otras cosas, tenemos que tener un muy buen dibujante en nuestro teléfono, ¿sí? Dentro de nuestros contactos tenemos que tener un muy buen dibujante porque
Si bien es cierto que hay muchos errores que se omiten porque los diferentes diseñadores no lo plasman o no se los dan al dibujante, hay muchos errores que hay en el dibujo, ¿sí? Y se dan porque no tenemos un buen dibujante. Entonces, el AutoCAD es maravilloso, ustedes lo conocen, lo manejan, lo entienden y se dan cuenta de todas las bondades que él puede hacer y lo que podemos lograr realmente en un plano bien dibujado. Entonces, la idea es que contratemos un muy buen dibujante, contratemos un muy buen dibujante que pueda transmitir realmente todos los detalles de nuestro proyecto. Entonces, hay varias convenciones que se emplean, por ejemplo, esta que tenemos este punteado. Voy a poner aquí el punterito, ¿sí? Que nos muestra cuáles son los linderos generales del lote, del predio. Tenemos esta línea continua, que es la que me define como el nuevo paramento, ¿vale? Tenemos esta línea discontinua, que es la que me indica como los aislamientos con otros vecinos. Y esta como más tenue es como la distancia entre mojones, ¿sí? Como eh, la ubicación de estos mojones. Bueno, igual, toda serie de convenciones que ustedes vayan a implantar o vayan a colocar en dibujo, tiene que tener un cuadrito de estos, para que la persona que vaya a leer el plano sepa qué es lo que quiere decir esta linecita, esta o esta. ¿Listo? Bueno, todo lo que son mojones, todas las patas tienen que estar claramente identificadas y claramente identificadas. ¿Sí? Los mojones usualmente, ¿qué son los mojones a todas estas? Son como puntos de referencias en las obras para coordenadas geográficas o para un punto específico. Sí, señor. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, delimitar el lote, el predio, por ejemplo, el área neta o útil, pues entonces tengo que utilizar bien los mojones y bien claritos, bien identificaditos en cotas, en abscisas, en todo, para que el día que el topógrafo vaya a la obra con todos sus equipos, pueda ubicarlos como deben ser. ¿Listo? El cuadro de áreas es importante, así como yo les estaba contando ahorita que era el área neta, que era el área bruta. No es simplemente un chequeo que yo haga en una hojita a mano y después esa hojita se pierda. No, ese cuadro de áreas debe estar incluido dentro del plano. ¿Sí? Si es un plano urbanístico, tiene que estar incluido en el plano. Si es un plano arquitectónico, ese cuadro de áreas tiene que estar incluido en el plano arquitectónico. Lo que pasa es que van a variar los diferentes ítems de ese cuadro de áreas. Si estamos hablando de un proyecto urbanístico, el cuadro de áreas me debe delimitar cuál es el área bruta, el área neta urbanizable, el área de las sesiones, el área útil, para que cuando esté ya en curaduría, cuando ya esté en revisión, sea muy sencillo para el revisor identificar que esas áreas corresponden a las que se están emitiendo en el concepto de norma o en la norma urbanística. ¿Sí? También hay que tener el cuadro de mojones, que es el que me va limitando la sesión gratuita al municipio, si tenemos pues que ceder al municipio. Igual el área de reserva para afectaciones futuras, dependiendo de si mi lote atraviesa alguna afectación vial o una protección ambiental. Todo plano urbanístico debe contener esto. Si vamos a un plano arquitectónico, como vamos a ver ahora, esos cuadros de áreas, pues entonces me dirán áreas de estacionamientos eh, privados, área de escaleras, área de, no sé, las diferentes áreas que se vayan desagregando de un proyecto. Por ejemplo, área privada, tantos metros cuadrados, área común, tantos metros cuadrados. ¿Listo? Este sería como el cuadro general de áreas. Acá tenemos el área bruta, ¿vale? El área de reservas, si hay de pronto algunas vías alrededor, si hay vías al interior del proyecto urbanístico, pues hay que establecer los metros cuadrados de esas vías, si hay principales y secundarias, si hay líneas de alta tensión, lo que pasa es que cuando tenemos alta tensión hay que dejar como unos metros cuadrados pues reserva, o de reserva no, de protección de las viviendas frente a ese paso de alta tensión. Ponemos también las áreas de protección ambiental.
tenemos la área urbanizable, que sería coger el área bruta menos las áreas de reserva, menos esta sumatoria. Tenemos que colocar también la cesión obligatoria de zonas verdes y comunales, las cesiones de la vía. ¿Listo? Entonces, así podemos entregar este cuadrito dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro plan. Muy importante es que hagamos planos bien hechos y que la persona que lo esté haciendo entienda mucho el concepto que se quiere plasmar y que se quiere transmitir. ¿Sí? Entonces, el plano de localización, primero hay que, dentro de los planos, dentro de los muchos planos que hay que entregar, hay que ubicar espacialmente a la persona. ¿Sí? Entonces, en el plano que nosotros vamos a presentar de localización, tiene que estar como bien situado. A veces se coloca como la región, el municipio, luego se extrae y se va acercando, haciéndole como un zoom al punto o al área que vamos nosotros a intervenir. Hay que localizarlo para que las personas se ubiquen espacialmente dónde es que está el proyecto. Bueno, esto es algo como para dar a entender que las personas pueden desgastarse y hablar muchísimo, muchísimo vendiendo como un proyecto, pero definitivamente unos planos bien elaborados hablan más que cualquier cosa, ¿sí? Entonces la idea es que entreguemos los planos lo más completos que podamos para que tanto a nivel de solicitud de licencia como a nivel de construcción no tengamos ningún inconveniente. A veces los proyectos fallan o se retrasan mucho, no solamente para conseguir los trámites legales, sino en obra, porque no están tan bien detallados. A veces los planos ni siquiera da risa porque uno lo puede decir a modo de chiste, pero pasa y pasa a menudo que cuando vamos a localizar y replantear un proyecto en obra, los proyectos ni siquiera caben en el lote donde se va a hacer la obra. Los proyectos de verdad que tienen que pasar por todas esas fases que vimos hace 15 días, tienen que llegar muy estructurados para que no vayamos a tener ningún problema, ni en la consecución de licencias, ni en la materialización de la obra. Esta sería como la idea, el bosquejo inicial. Obviamente los proyectos no salen estructurados así, ellos surgen después de haber, o tenerlos así, es el proceso de afinamiento de muchas personas y de una idea como tal. Entonces puede que la idea inicial sea esto, pero después de analizarlo, estudiarlo y llevarlo a los diferentes especialistas, los proyectos pasarán por esta fase, digamos que una fase 1, pero luego aterrizamos a unos planos ya en fase 3, que son proyectos que ya están para ser licenciados y para su posterior construcción. Esto es lo que les decía ahora, ¿sí? Que hay que ser muy, muy rigurosos con el dibujo, hay que manejar muy bien todo el tema de escalas y los planos obviamente hay que ser muy coherentes entre unos y otros, que los planos arquitectónicos, los planos estructurales, los hidrosanitarios, los eléctricos, hablen el mismo idioma, ¿sí? Eso hace parte como de un principio de planeación que es el principio de consistencia, que todo engrane perfectamente, que cuando yo vaya a traslapar un plano estructural con el arquitectónico, los ejes realmente sean los mismos y no esté hablando de ejes diferentes y la persona que vaya a revisar y posteriormente que vaya a construir no se haga un enredo en su cabeza porque definitivamente los planos no son coherentes. ¿Cómo se deben? A manera de ejemplo, los proyectos se pueden presentar en medio pliego o en pliego. Sí. Siempre debe especificar lo que lo que el plano va a incluir. Entonces, por ejemplo, un plano puede decir, contiene plano de localización, identificación y cuadro de áreas, por ejemplo. Otro plano puede decir, contiene plantas arquitectónicas, piso 1, piso 2, sótano y semisótano. Otro plano puede ser alzados y cortes, pero ojo, todos los ejes deben ser los mismos. Otro plano puede contener fachadas de todo el proyecto, ¿sí? Y todos, absolutamente todos los planos deben estar rotulados. Obviamente los planos arquitectónicos deben ir siempre firmados tanto por el propietario del proyecto como por el arquitecto diseñador.
Si es un proyecto estructural, el proyecto debe ser firmado tanto por el propietario del proyecto como por el ingeniero estructural. Asimismo, deben adjuntar las memorias de cálculo, obviamente firmadas. Entonces, digamos que un plano de localización siempre debe estar acotado, debe tener el norte siempre dibujado, debe tener la nomenclatura de los vecinos, del predio como tal. Esta nomenclatura de vecinos debe estar muy bien identificada porque es algo que posteriormente en curaduría van a revisar, porque recuerden lo de aviso a terceros, ¿sí? ¿Qué es el aviso a terceros? A vecinos, perdón. ¿Quién me recuerda qué es el aviso a vecinos? Es una valla La pancarta informativa. amarilla. Es la valla informativa en la que se le dice a sus vecinos que ahí vamos a hacer, bueno, en el lotecito, vamos a hacer un proyecto, ¿sí? Y es ahí donde ellos pueden mostrar algún tipo de inconformismo o alguna observación frente al proyecto. Se deben dibujar las calles, o sea, el proyecto debe estar muy bien localizado, que las personas puedan identificar muy bien el sitio donde va a ser o donde se va a hacer la intervención. Cada, cada piso del proyecto debe tener una planta arquitectónica. ¿Sí? En esas plantas arquitectónicas, si es la primera planta, debe relacionarse con el espacio público, es decir, si estamos en un primer piso, pues deben estar ahí incluidas las vías principales o pues donde vaya, por donde esté pasando pues el proyecto. Debe tener también cortes en fachada, ¿sí? Cortes en la medida, pues parcialmente, para que se pueda, los cortes son fundamentales para que nosotros en obra podamos identificar muy bien ciertos detalles que no se pueden ver en planta, ¿sí? Es imaginarnos nosotros el proyecto en altura. ¿Sí? Entonces son muy, muy importantes y son un complemento vital y necesario dentro del proyecto como tal. Dentro de esos cortes tiene que estar muy, muy claro los niveles, ¿sí? El nivel, las escaleras, el nivel no, si suben o si bajan las escaleras. Digamos que este sería como el plano del primer nivel, ¿sí? Acá estaría, por ejemplo, perdón, acá estaría como la vía, ¿vale? Y esa sería pues la parte de escaleras. Esta sería la planta del primer piso, con todo lo que contiene. Miren que en la planta del segundo piso ya me está mostrando aquí una X. Estas X son los vacíos que se van encontrando. Y acá hay otro vacío. Ah, no, este es un baño. Los vacíos que se van encontrando a medida que yo voy subiendo de piso. Este es el plano de cubiertas. El plano de cubiertas debe indicarme el sentido de evacuación de las aguas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta yo no la veo. O así, sí, aquí está muy chiquitico, aquí se ve como una cruz, un triangulito, si lo alcanzan a percibir, aquí y aquí, que me indica que va a una agua, ¿sí? Una agua es cuando solamente tengo una pendiente, y acá debería estar como la canaleta que recibe esas aguas. Obviamente también debe indicar la pendiente, es súper importante que esté ahí indicada. Todas las fachadas del proyecto deben estar planteadas en los planos arquitectónicos, así como los diferentes alzados o cortes. Esta sería como una fachada. Esta otro tipo de fachada. Este es un corte. Los cortes van en sección longitudinal y transversal al proyecto. Este sería como el cuadro de áreas que les decía, pero referente a el proyecto arquitectónico. Aquí estaría como el frente del lote, el área total del lote, el área construida por nivel. Entonces dice área construida nivel 1, nivel 2. Nivel 1. Chicos, me permiten un momento, qué pena con ustedes. Esta sería como el área libre por nivel, es decir, donde no está como el cerramiento, los patios interiores, si hay vacíos, las zonas comunes, ¿listo? Entonces, todas las áreas que componen el edificio, bueno, aquí faltaría como el área privada,
Por ejemplo, si es una vivienda o un edificio, estaría como en las áreas privadas y todo, pues a la final se totaliza el área total construida. Esto sería la planta del primer piso, la planta del segundo piso, ¿sí? Aquí está la localización del proyecto, mire que siempre está el norte. Aquí hay un cortecito de la sección vial, cómo llega a la edificación. Está el cuadro de áreas y el rótulo. ¿Qué debe contener el rótulo? Pues tiene que tener el nombre, obviamente, del proyecto, que contiene planos estructurales, planos arquitectónicos, planos hidrosanitarios o despieces de elementos. ¿Sí? ¿Quién es el arquitecto responsable o quién es el estructural? Bueno, en este caso, la persona que aparezca ahí debe ir firmando, dependiendo pues obviamente del contenido, asimismo está como el responsable, el que debe firmar. La fecha de aprobación del proyecto, la escala, la versión del proyecto, si es plano 1 de tantos, ¿sí? Quién dibujó, si hay observaciones, y bueno, las fechas. Eso es lo que debería contener el rótulo. Aquí hay más cortecitos. Y bueno, hay algo también importante y es hablar de los planos de propiedad horizontal. Cuando nosotros presentamos proyectos, si somos una constructora y nos dedicamos a construir viviendas en conjunto cerrado, llámese casas o apartamentos, inmediatamente tenemos que hablar de propiedad horizontal. Cuando hablamos de propiedad horizontal, es cuando hablamos de una figura que enmarca y relaciona todas las viviendas que se están construyendo bajo un mismo nombre. Por ejemplo, conjunto residencial, Palmas, Las Palmas, ¿sí? Entonces, todas las casas, objeto de, que hacen parte de ese conjunto residencial Las Palmas, obedecen a algo que se llama propiedad horizontal. Dentro de esa propiedad horizontal, pues hay unos estatutos, hay unos reglamentos donde dice cómo, básicamente cómo se debe vivir, ¿sí? Entonces dice, bueno, las casas de las conjuntos residenciales Las Palmas tiene fachada así, no se puede ampliar, si la casa es de un piso, no se puede hacer dos plantas, las fachadas, si son blancas, pues no se pueden pintar de negro, las cortinas no pueden ser rojas o amarillas o verdes, el cuidado de los animales, que no se permiten colocar ropa en las ventanas, o sea, todas esas cositas que es como el buen vivir están reglamentadas en ese reglamento de propiedad horizontal. Allí también está claramente identificado cuál es el porcentaje de ocupación de las viviendas. Con base en eso se pagan los cánones de administración. Entonces, si por ejemplo mi casa es particular y mi casa es la más grande de todo el conjunto, por ese índice de ocupación yo tengo que pagar más por administración. Entonces, todo eso está muy claro, está muy claramente establecido ahí en esa propiedad horizontal. Entonces, todos los planos, así como vimos al principio, bueno, al principio no, hace un momentico, que les estaba mostrando como los planos que son, que se hacen mucho para la venta. Ahí hay unos planitos que tienen todas las unidades de vivienda, las zonas sociales, las vías. Eso hace parte de los planos de propiedad horizontal. El curador aprueba y debe ser o debe estar conforme a las otras licencias que se expidieron, licencias las licencias de urbanismo y la licencia de construcción. El curador o la secretaría de planeación de las alcaldías aprueban son los planos, pero ellos no aprueban el reglamento de propiedad horizontal. Pues aquí hay un concepto del 2011 donde dice pues que fallado por el ministerio, es como una jurisprudencia donde dice pues que sí que el curador es el que aprueba los planes, pero el tema del reglamento de propiedad horizontal pues no lo aprueba. Algo claro de los planos de propiedad horizontal y es que debe estar muy claro, muy bien definido cuáles son los bienes privados o de dominio particular. Esos bienes privados son los que, por ejemplo, mi casa o el apartamento de ustedes, que haga parte de propiedad horizontal. Entonces, ese se considera el bien privado. De puertas para adentro es mi casa, es bien privado. Hay bienes comunes, ¿sí?
Por ejemplo, si estamos hablando de un apartamento, de un edificio, estamos hablando de pasillos, de ascensores, de las escaleras, de las calles internas, de los estacionamientos, de piscinas, del salón de juegos, del salón social. Eso hace parte de bienes comunes, es el disfrute o lo que utilizan usualmente las personas eh, en ese conjunto. Y hay bienes comunes esenciales, hay bienes comunes esenciales, si hablamos de un edificio, por ejemplo, sería la cubierta del edificio, el lote como tal, la cimentación, la estructura, eso hace parte como de los bienes comunes. Es de todo. Si yo estoy en un edificio de muros vaciados, pues yo no puedo entrar a demoler un muro interno porque estoy colocando en entredicho la estructura de todo el edificio, ¿cierto? Eso hace parte, pues obviamente, del código del reglamento de propiedad horizontal. Y esa estructura, esos muros, hacen parte pues de los bienes comunes esenciales, ¿sí? Todo lo que es la estructura. Eso sería como un plano de propiedad horizontal, donde están por piso, piso a piso, todo lo que lo compone. Entonces tenemos un apartamento, acá otro apartamento, ¿sí? Acá tenemos como el hall, acá tenemos unas escaleras. Bueno, entonces digamos que esto que se ve aquí, todo esto es común, ¿sí? Y esto pues es privado. Igual, digamos que esto es la cimentación, entonces todo esto sería común, ¿sí? Y si estamos hablando de cubierta, toda la cubierta sería común también. Al igual que los otros planos, también tenemos que tener y considerar un cuadro de áreas, ¿vale? Ese cuadro de áreas está dividido, si estamos hablando de un edificio, por varios niveles. Entonces tenemos un área construida privada y un área construida común. Entonces, dentro de esa área privada tenemos unos metros cuadrados, ¿sí? Resulta que esos son garajes propios, no son garajes públicos. Entonces, cuando uno compra un apartamento, le dan la opción de comprar también garajes. Entonces, ya está pues en las necesidades de cada cliente. Entonces, si es privado, se suma al apartamento como tal. Si es circulaciones, escaleras, ascensores, eh, tenemos aquí un área común. Y así sucesivamente. Mire, tenemos el nivel 3, acá tenemos apartamentos que es bien privado y circulaciones, muros, ductos, halls aquí. Hola, ¿cuántas veces lo grabé? Listo. Vamos a hablar de los planos estructurales. Los planos estructurales hacen parte pues también de todos los documentos que debemos entregar. Recuerden que si es mayor de 2.000 metros cuadrados se necesita un revisor estructural y un supervisor técnico cuando estemos construyendo en la obra. Dentro de sus planos estructurales hay que sí o sí presentar la memoria de cálculo estructural con todos sus anexos firmado por el diseñador estructural. Se debe contener la planta de cimentación, la planta estructural con ejes. Esos ejes deben ser los mismos que se presentan en los planos arquitectónicos. Debemos contener también o debemos presentar también el despiece de elementos y la especificación de los materiales. ¿Qué materiales? Ah, bueno, al igual que en los planos arquitectónicos, se debe presentar la especificación de los materiales. ¿En qué va la fachada? ¿Cuáles son los diferentes acabados, por ejemplo, de los baños, de los pisos, de los muros? ¿Listo? Todo eso debe estar relacionado en esos planos arquitectónicos. Y acá, en los planos estructurales, debemos relacionar, por ejemplo, la resistencia del concreto, el acero, o sea, todo, absolutamente todos los materiales que van a ser parte de la estructura deben estar reflejados aquí en el proyecto, en el plano. Que si vamos a tener que colocar un material de lleno sobre la cimentación, tenemos que dar unas características ahí en el plano de cómo debe ser la densidad, por ejemplo, para aceptar ese lleno, ¿sí? El material, qué tipo de material se necesita y todas las consideraciones en cuanto a calidad del material como tal. Que eso puede estar también en las especificaciones de la obra, sí,
pero los planos y las especificaciones y los documentos del proyecto son complementarios, no son excluyentes, entonces no está de más que estén también en planos. Puede ser que en las especificaciones no estén, pero están en los planos, entonces se complementan. Entre más detallados sean los planos, pues mucho mejor para las personas que van a revisar y que van a estar en obra. ¿Listo? Se debe colocar también los elementos no estructurales, cálculo de elementos no estructurales, todos los vanos de las ventanas, los vanos de las puertas. También deben estar los planos de elementos no estructurales, los detalles como tal, y todo debe ir firmado por el diseñador estructural. Ese sería como el plano de cimentación con los ejes de un proyecto, con los diferentes detalles. Esos son elementos no estructurales. Acá está el despiece, por ejemplo, de vigas, como tal. Esa es la planta estructural con ejes, todos los ejes. Recuerde que deben coincidir con los planos arquitectónicos. Y bueno, ¿cómo vamos? ¿Cansados? Vamos a empezar entonces a hablar ahora del título J y K. Esto es como para completar esta parte de proyectos urbanísticos y cómo se deben presentar. Pero para esto quiero que veamos un video. Ya aprendí a compartirlo, ya me enseñaron. Así que no voy a cometer los mismos errores del pasado. Era muy sencillo. Bueno, el video no es de aquí, el video es de Perú, pero es como una... el título JK es un título bastante importante que habla sobre aspectos generales y temas de protección contra incendios de las edificaciones y rutas de evacuación de los edificios. Este tema es bastante interesante en el sentido que estamos trabajando con esto del 2010. Todas las edificaciones de protección contra incendios y de evacuación. Sin embargo, vemos que muchos proyectos aún carecen de esta información, si bien para las edificaciones residenciales no se aplica el tema de rociadores y todo esto, pues es algo que en Armenia una constructora empezó a hacerlo y de verdad que se le aplaude esta iniciativa de tener en cuenta de que todos podemos ser susceptibles a cualquier tipo de incendio o cualquier tipo de necesidad que nos obligue a evacuar del edificio, y si no estamos preparados, ni como persona ni el edificio está preparado para esto, pues vamos a terminar eso en un desastre. ¿Listo? Entonces la idea es que entendamos que las normas están para su cumplimiento y que nos cuestan un poco más, sí, pero recuerden que nuestra vocación es social, nos le demos para la gente y nuestro deber es proteger la vida de las personas. Entonces vamos a ver, esto es muy similar a la normatividad local, es como un abrebocas de lo que es el sistema contra o lo que se busca en la normatividad para la protección de las personas frente a una evacuación. Yo creo que ya van a escuchar. Frente a un incendio en altura es fundamental contar con vías de evacuación expeditas. ¿Lo escuchan? Sí, profe. Está bien. Un sistema de detección de humo o calor y un sistema de alarma que funcionen. La ventilación e iluminación de pasillos, la eficiente apertura y cierre de puertas y un expedito acceso a escalas constituyen, entre otros, elementos claves para enfrentar una emergencia de este tipo. En el caso de las escaleras presurizadas, estas deben impedir que el humo ingrese a su interior. Para ello, utilizan sistemas mecánicos que mediante ductos y aberturas en su interior inyectan una masa de aire haciendo que el flujo se dirija hacia adentro del edificio, aislando del humo este espacio. Hay que destacar que el mayor porcentaje de víctimas en un incendio se produce por inhalación de humo y gases calientes de la combustión. Si estos no son controlados, se esparcirán a través de todo el edificio, impidiendo su evacuación. Se consideran zonas verticales de seguridad las escaleras presurizadas, cuyos muros poseen una determinada resistencia al fuego y que además cuentan con señalización e iluminación de emergencia.
Las escaleras abiertas con aberturas en alguno de sus costados no pueden considerarse zonas verticales de seguridad, pues a estas pueden ingresar humos y gases generados por un incendio. Por tanto, se las considera como una vía de circulación complementaria que puede servir también para evacuar en otro tipo de emergencias. Si su edificio no cuenta con una escalera presurizada, pues es anterior a mayo de 2009, fecha en que se adecuó esta normativa, el plan de emergencia debe contemplar esta particularidad y proponer un protocolo de acción ante incendios. Es importante hacer presente que los sistemas de presurización deben ser adecuados al diseño del edificio, a su altura y a la cantidad de personas que lo evacuarán, de forma tal que no pierda su efectividad cuando una o más puertas permanezcan abiertas durante la evacuación. Esta situación debe ser prevista por el profesional que proyecta este sistema. La red húmeda y seca son los sistemas que, en caso de incendio, permiten proveer de agua tanto a los ocupantes de un edificio como a bomberos. La red húmeda corresponde a una manguera de 25 metros de largo y 25 milímetros de ancho, enrollada en un carrete que permite aplicar agua en cantidades limitadas y presión baja. La red húmeda sirve a los ocupantes de un edificio para controlar fuegos pequeños, muy acotados y en sus primeras etapas, evitando así su propagación. Esta red debe estar disponible en edificios públicos o en aquellos de 3 o más pisos, funcionar de forma autónoma y hacerlo al menos con 2 salidas en forma simultánea. La red seca, en cambio, está diseñada exclusivamente para ser usada por bomberos y sus equipos. Es la forma que ellos tienen para subir agua a presión por el edificio, sin que deban desplegar mangueras para dicha tarea. Consiste en una cañería metálica de mínimo 100 milímetros, que debe instalarse obligatoriamente en edificios de 5 o más pisos, con entradas en el acceso y en cada piso. Su diseño y montaje requiere cumplir con normas técnicas específicas. En la práctica existen múltiples problemas operativos con que se encuentran bomberos al querer usar las redes secas en los edificios. Entre ellas, dificultades para su ubicación y acceso a las mismas, bloqueo de las tomas de entradas con basura u otro tipo de elementos, red interrumpida por fallas o defectos de la construcción, tuberías y válvulas en mal estado, corroídas o abiertas en distintos pisos, todo lo cual disminuye la presión o hace que el agua simplemente no llegue al lugar del incendio. A esto se suma una tercera red, la de electricidad de emergencia, conocida también como la red INET. Este es un circuito especial de electricidad desenergizado, al cual bomberos conectan sus generadores para dotar de iluminación auxiliar a sus equipos y apoyar la evacuación del edificio. Al igual que la red seca, la red eléctrica de emergencia debe tener una entrada señalizada en el primer piso del edificio. Ante la ocurrencia de un incendio, la falta de mantenimiento de la presurización de la zona vertical de seguridad y de las 3 redes que conocimos puede significar un grave peligro para la seguridad de las personas. Todo proyecto constructivo, en particular los edificios de altura, deben contar con un adecuado sistema de protección contra incendios, los cuales se agrupan en variables de protección pasiva y de protección activa. La protección pasiva corresponde al uso de materiales de construcción, desde las estructuras del edificio hasta sus terminaciones. ¿Son estos materiales resistentes al fuego? ¿Evitan un colapso estructural? ¿Restringen su avance? El objetivo de la protección pasiva es que durante un incendio y por un determinado tiempo se puedan proteger áreas de un edificio de los efectos del fuego, retardando su acción y permitiendo en esa forma la evacuación de sus ocupantes antes de un eventual colapso de la estructura, dando además tiempo para la llegada y la acción de bomberos. Está vinculada con el diseño de la construcción y sus condiciones de seguridad, compartimentación y vías de escape. Se cuentan aquí las estructuras del edificio sometidas a ensayos de resistencia, la instalación de puertas contra incendios, escaleras presurizadas y el uso de materiales ignífugos o resistentes a altas temperaturas. A su vez, la protección activa contra incendios es la compuesta por un sistema de detección, alarma y o extinción, evitando que las llamas se inicien o propaguen. Su finalidad es detectar, comunicar y o disminuir el incendio antes que llegue a declararse totalmente. Entre estos elementos activos se cuentan detectores de humo,
alarmas de incendio, extintores, aspersores de agua y mangueras en los pisos. Los desafíos apuntan, por ejemplo, a determinar exactamente los niveles de seguridad pasiva que requiere un edificio, según la carga de materiales combustibles que posee, la formación de más profesionales especialistas que fiscalicen en terreno las obras o la certificación de los múltiples sistemas activos presentes hoy en el mercado. En cualquier edificio puede declararse un incendio. Por ello, vivir o trabajar en uno con un eficiente sistema de seguridad contra incendios y efectivos planes de evacuación puede salvar vidas. Una negligencia o descuido por una sobrecarga eléctrica, una fuga de gas o la inflamación de elementos de decoración con una fuente de calor de alta radiación pueden desatar un incendio. En este caso, ¿qué medidas adoptar? ¿Dónde está el extintor? ¿Y tenemos preparación para su uso? ¿Cómo se activa la alarma contra incendios? ¿Cuáles son las vías de evacuación? Contar con planes de evacuación que definan previamente el accionar de los ocupantes de un edificio y su responsabilidad ante un incendio desatado es algo fundamental. Algunas medidas a considerar en forma preventiva son: en su oficina o departamento, difundir y practicar el plan y evacuación antiincendios descrito en el plan de emergencia del edificio. Verificar con expertos, una vez al año al menos, el estado de las vías de evacuación, incluyendo las escaleras que fuesen parte de estas vías, del sistema de detección de incendio, del sistema de alarmas, de las luces de emergencia, de las puertas y su sistema de apertura y cierre, y de la ventilación o presurización de estas vías de evacuación. Tener actualizado el plan de emergencia del edificio y el plan de evacuación, y detectar a las personas del edificio que tendrían dificultad de desplazamiento durante una emergencia, es decir, contar con un protocolo o procedimiento para su oportuna evacuación en forma segura u otra medida especial ante emergencias. Saber dónde están y cómo manejar los extintores. Junto con lo anterior, al comprar una oficina o un departamento es recomendable siempre preguntar por los sistemas de seguridad contra incendio con que cuenta el edificio. Y una vez declarado el incendio, dar la alarma en forma oportuna. Usar la red húmeda solo si el fuego es pequeño o muy acotado y se encuentra preparado para enfrentar esta tarea. Activar el plan de evacuación conforme quedó establecido en el plan de emergencia. Nunca usar los ascensores en medio de un incendio. Evacuar el edificio dirigiéndose a la zona segura determinada en el plan de evacuación, velando por desocupar las vías por donde ingresarán equipos de bomberos y de emergencia. Durante la evacuación, velar por la salida oportuna y segura de personas con discapacidad y movilidad reducida. Debemos recordar que frente al incendio de un edificio, las medidas más efectivas de control y seguridad son aquellas analizadas y establecidas con mucha antelación, en forma preventiva y resguardando a las personas. Listo, chicos, ¿qué tal? Sí. Yo sí decía, ¿quién está hablando así todo español? Todo castellano. Chicos, cuéntenme, ¿qué tal el video? ¿Lo vieron? Sí, profe. Profe, estuvo bien. Sí, Bueno. profe. En la ciudad de Armenia, donde ustedes residen, ¿dónde han visto o han evidenciado estos diseños dentro de los edificios o centros comerciales, hospitales, no sé, donde hayan estado? Profe, en la universidad no hubo uno alguna vez, pero pues no sé si eso cuente, porque En la universidad hubo un incendio, sí, claro, en bienestar institucional. Ahí hubo un incendio en ese edificio. Pero no hablo de, Dios mío, no hablo de incendios como tal, pero hablo como de las diferentes medidas de protección que se deben adoptar frente a la ocurrencia de algún incendio o las rutas de evacuación que deben estar diseñadas en los diferentes edificios. Hablo de eso, básicamente es de eso. Lo han visto o cuando están, por ejemplo, caminando en el centro comercial, identifican cuáles son esas zonas de evacuación, están plenamente identificadas, si hay señalización,
si hay rociadores, si hay alarmas, ¿lo han visto? Gabriela, Ingeniera, pues en el apartamento en el que yo vivía, pues estaba el detector este de humo dentro de todos los apartamentos. muy bien. Entonces a veces pues uno no abría la ventana de la cocina y empezaba a pitar muchísimo. ¿Y Ya es un si edificio se nuevo? dejaba pitar mucho, sí señora, Ah, ya si se dejaba pitar mucho, solo están los rociadores, como en las zonas comunes, en el corredor, entonces se activaban esos y pues se volvía nada el corredor. claro, Pero sí, pues como tal dentro del apartamento no. muy bien. Mariana, Las clínicas, profe, las clínicas y dime de Bogotá, sí, todas tienen pues los rociadores y esos sí están por toda la clínica, están los extintores y las señales de salidas de emergencia. muy bien. Mariana me había escrito por aquí por el chat. Sí, profe, pues también iba a decir eso sobre los extintores y sobre los puntos de encuentro, por ejemplo, en el condominio donde yo vivo. Y pues aparte en los centros comerciales también los hemos visto mucho, pues creo que todos los hemos visto en algún momento. Muy bien. Juan Esteban, Yo, profe, o cuál es. pues aquí aparece Juan Esteban Burictica. ¿Qué me Sí, dice sí, su soy yo. profe? Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, ya faltan 10 para las 6 y el tema siempre es un poco largo. Pero entonces la idea es darles como ese abrebocas a lo que vamos a ver dentro de 8 días, 15 días, después del merecido descanso que ustedes van a tener en Semana Santa. Y vamos a entrar a hablar de este tema. Con esto concluimos proyectos urbanísticos y arrancamos con algo que me parece súper chévere, que es el movimiento de tierras y es objeto de la visita que ustedes van a realizar el sábado. Entonces pónganle mucho cuidado para los que van a estar en obra y para los que no vamos a estar acompañándolos, ¿listo? Entonces terminamos este tema y con todo el contexto que ustedes van a tener sobre el movimiento de tierras, vemos esta clase el día lunes cuando regresemos de Semana Santa. ¿Listo? Tengo todavía una inquietud. ¿Ya llegó su compañero? Disculpa, yo también te puedo dictar los nombres de unos compañeros que estaban en lo de la universidad. Sí, de una. Sebastián Gaviria, por ahí lo vi. Sí, señora, ya llegué. Hágale. Cuéntemelo. Cédula 1-0. 1, 112, 102. 784, Sí. 251. Espera un momentico, Sebastián, para no hacer esperar a todos sus compañeros. Chicos, Hágale. voy a escanear la bitácora y se las envío al correo. Ustedes la ojean, si tienen alguna inquietud, me la hacen saber. El compañero, por favor, Juan Camilo Echeverry, me escribe el WhatsApp, porfa, y me da ahí, pues, para yo tener el contacto para que hablemos y me explique cómo subir los videos al Drive, por favor. Los demás se pueden retirar, pero las personas que faltan por el diligenciamiento de ese cuadro de la ingeniera Luisa, pues no se vayan, ¿vale? Entonces, feliz descanso, chicos. Estamos hablando. Gracias, Ah, profe. bueno, Gracias, dos profe, nos cosas. vemos. Está Muchas gracias, profe, hasta salió, luego. no se vayan, esperen. Salió ya la convocatoria de estudiantes para este proyecto de actualización del Plan Vial. Para aquellos interesados en participar, pueden enviar los documentos hasta el viernes, hay plazo. ¿De acuerdo? ¿Dónde consiguen la información? Está en la página de la universidad. Listo, esa era publicidad. Listo, gracias, profe. Listo, niños. Bueno, entonces voy a compartir el cuadro. Es el mismo proyecto en el que ya hay gente para trabajar, ¿no? Claro, pero es que apenas vamos a hacer es mucha gente, muchos estudiantes los que se necesitan, no solamente estos 14, se necesitan muchísimos más. Entonces, ahora es una fase, pero se viene muchísimo trabajo. Entonces, todavía obviamente pueden participar.
que se necesitan muchos estudiantes. Ah, bueno, Inge, listo, gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, Sebastián Gaviria, porfa. Sí, señora, cuénteme. Listo. ¿Qué más cuento? Sebastián, dígame, Sebastián Gaviria, ¿qué? Rojas, profe. Rojas. Fecha de nacimiento, año, mes, día. 950316. EPS, Medimás. mira, no está, pero es cierto que la encontramos ahorita. Era Café Salud, Era Café Inge. Salud. Sí, ve que Pues saludos. tengo memoria a corto plazo. Café Salud. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Listo, Inge, ¿qué más Listo, necesita? ya. No, nada. Ah, bueno, señora. Listo, Listo, muchas chao, gracias. gracias. Hasta luego. ¿Quién más? Profe, mira, 1094 1094 9586 9586. Ay, 25 espérate. 1094 90 ¿y qué? 9586 25. Listo. ¿Nombre? Johan es con J-O-H-N. Así. Nicolás, Johan Nicolás. Pero Sí, Johan profe, Nicolás ya pero está. es que se está viendo. Es otro, es Martínez Sarmiento. Ah, mira, ahí se llaman igual, Se llaman Tarchar. igual. Sí. Martínez Sarmiento. Y es 1996. Es primero el mes, ¿cierto? Sí. 10-05. EPS Sura. Sura era la 10, ¿cierto? Sí, era la 10. Listo. Y otra compañera. Es que ellos estaban en eso de lo de vías bueno, y no tranquilo. pudieron decir. Mira, 1094 Sí. 97 4115. Es Karen Sánchez Cortés. Sí. 1999 0421. Listo. Y Medimás. Medimás era la. Esta. No, esta. Sí. La de Sebastián. Listo. Profe, y una pregunta es que ahora mi compañero Camilo Andrés Peña te dictó, creo que Sanitas, pero era Colsanitas, entonces, pero no sé si tú lo habías encontrado al fin en Col No, o si le ibas a no dejar. encontré Colsanitas, puse fue Sanitas. Listo, vale, entonces yo le digo a él porque él me pidió que te dijera de ese Sí, error ahí. no, sí, pero es que no la encontramos porque esa es prepagada. Entonces yo Claro, le sí, puse Sanitas. sí, sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien, que descansen. Hasta luego, que estés Hasta bien. luego, chao. Inge, Señor, no se me vaya por... señor, tranquilo. Era para hacer una pregunta de lo de las zonas azules del proyecto de extensión. Es que a mí me tocó la zona 7 y la Inge Alejandra me dijo que usted es la supervisora mía. Bueno, entonces Esteban, denme su teléfono, por favor. Pero, bueno, sí, pero es para hacer una pregunta puntualcita ya para ir adelantando los croquis y las sesiones también. Sí. ¿Se lo dicto ya? Sí, no, denme el teléfono, por favor. 3, 321 sí, 503 6152. 6152. Crear contacto. ¿Cómo es Esteban? Esteban Londoño, sí, señor. Esteban. Listo. Ya lo grabé. ¿A qué horas van a arrancar Listo. mañana? Dije a las 7 porque tenemos dos bahías sobre la carrera 14 y me preocupa por la medición. Ah, bueno, listo. Y Señor. pues tenía dos. ¿Mm? Sí, dígame.
Y pues tenía preguntas sobre tres zonas, porque digamos tenemos la bahía de este edificio, creo que es el Bosque, ahí arribita de BBC, pues de Beer Station, la bahía del hospital, que es arriba del paradero de buses, y todo el costado de la Renault, de la 19 Norte con 14 de la intersección, que toda esa bahía pues la tiene la Renault. Toda la Entonces, 19 con 14. Es que yo la no tengo los 19, planos, no tengo los planos. Inge, la Renault del Norte, diagonal a Sí, esa bomba que antes era móvil, sí, toda esa bahía donde están la entrada de los talleres, sí. toda esa pues aparece marcada como bahía, pero yo que me acuerdo, eso es la entrada a los talleres de la Renault, ahí no hay Pero eso bahías de está nada. marcado como zona azul. Sí, señora, tenemos acá al costado, sí, ahí está marcado en el plan. Ve qué charro. Y eso es Y es principal. que, espera un momentico, yo miro si tengo el plano, no, ¿Será porque tengo esa WhatsApp. o será la posterior, la otra No, calle? puedo compartir imagen un momentico. Sí. John Arango y Helen Que yo no necesitan tengo. algo. Inge, yo tengo una preguntita, pero es más personal. Pues mientras Esteban va haciendo eso no hay Sí, problema. claro, pues si no le da, si la puede hacer delante de No, ellos, sí. Pregunte, John, sin miedo. no, Inge, lo Señor. que pasa es que un familiar mío está haciendo una obra, es en un lote campestre, pero es que ya le Sí, dijeron que, digamos que ya le pagó como un ingeniero para que le sacara el permiso, pero como es de hace 2 meses, supuestamente está sacando el permiso para unos tanques sépticos que tiene que hacer antes de pedir como tal la licencia de construcción para hacer sí, ahí sí la casa. Entonces, sí. me parece por el tiempo, no sé, me generó también dudas porque ella me dijo, yo como 2 meses esperando y no ha salido el permiso, entonces tenía como Es esa que duda. una cosa es la licencia como tal. Lo que pasa es que para pedir la licencia usted tiene que demostrar que tiene todo al día y ese tanque séptico tiene que tener, es con la CRQ. Entonces puede ser que se esté retrasando mucho el papeleo es en la CRQ. Averiguar eso. En la CRQ, listo, Inge, Ajá. muchas gracias. Listo, John. Ahí está viendo el plano, dije. Es que le tomé la foto con el celular porque me lo pasaron fue pues físico. Sí, bueno, a ver, me ubico. Ah, ¿Y Helen me necesita? No, profe, estaba escuchando la pregunta de Esteban, pero si quieren me salgo. No, 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 no se vaya. Es No, que era por si de pronto necesitaba la información más adelante para eso. no. Bueno, ¿dónde puedo? Aquí está el papel. No, pero usted me va a dejar ciega, yo no veo. Pues es para, yo le explico así por encima con el láser, es que no encuentro cómo. No la puede aumentar. Bueno, hágale tranquilo. Muéstrame ahí dónde está Bueno, la Renault. esta es la Renault, ¿cierto? Es esta cuadra, por así decirlo, como borde. Y ¿Dónde está el norte? aquí donde el norte es como, es que esto yo no lo sé manejar, qué pena. No, tranqui. El norte es así, hacia allá. Eso. Esta es la carrera 14. La carrera 14, esta es la calle 19 Norte, esta es la esquina de la bomba. Mira Y que sí. esta línea verde es la que aparece como Bahía Azul. En los formatos aparece calle 19A Norte Renault, Sí, entre carreras 14 y 15, pues eso es. es esa. Y aparece en el costado de la entrada a los talleres. Sí. Entonces ahí es como que demarcamos como Bahía, no, ahí no es Bahía. Es que no hay bahía. Bueno, la bahía es esa bahía donde entran todos los carros, donde está el estacionamiento. Es Pero la entrada ahí lo que es una rampa ahí, que yo, no, es que ahí no hay bahía. Bahía yo la considero es eh, Calima, eso es una bahía. Sí, donde hay el portal tiene una bahía. sí, Empezando porque ahí eso es una zona, se supone que zonas azules es solo cuando hay vehículos en una misma línea, en un mismo sentido. Y ahí tenemos doble sentido. Y es una vía principal. Pero bueno, no, espéreme pero ahí. Yo hablo con María de esa partecita porque si me asalta la duda que hayan marcado ahí bahías. ¿Esa y cuál otra tiene duda? acá, que es la bahía de arriba del hospital.
el hospital tiene como la bahía Eso está de en construcción buses ahorita. y eso está en construcción ahorita, entonces, ¿qué hacemos ahí? Listo, no, déjeme esas dos, yo ya hablo con María y ya me comunico con usted, listo. Listo. Listo, esta bahía del bosque, ahí sí hay bahía. Eso, ¿Cuál ahí hay bosque? una bahía. El edificio. El Ahí edificio hay del una bosque donde hay bahía. una Sí, bahía. sí, sí, ahí hay una Ahí hay una bahía. bahía que es Eso diagonal. sí, Entonces, cuando vayamos a hacer croquis de las mediciones, medimos todo el ancho de la de la carrera, o bahía. sea, Miden el ancho de o, la vía y miden también el o- ancho de la bahía, lo que se está entrando ahí a la DEN. entonces medimos hasta el separador o ambas, No, hasta separador. hasta el separador, listo. Listo, hasta ahí, bien. ¿Qué más tengo yo para el mañana que no rinda? Porque pues, voy a hacer los croquis de una vez. Y acá esto es, Niterói. ¿dónde es esto? Sí, Niterói, al lado de la Cruz Roja. Sí. Aquí yo sé que acá hay una bahía, en este Sí, espacio. ahí hay una Hay bahía. una bahía diagonal, y el resto es calle normal y está con separadores, con esos taches amarillos. No, eso ya no está. Sí, que hasta acá, hasta esta calle está. Ay, Ay, ¿qué hice? sí, y paso ahí todos los días. Aquí hasta este pedazo de la bahía y otro pedacito que no tiene bahía, ahí tiene taches. Vale. No, Y el resto esa pues vía es de es un solo calle sentido. Tómela toda, toda. toda. Se hace creo que toda, listo. Y, por ejemplo acá lo que es, bueno, pero ya ahí no está demarcado nada. Todo este costado desde la Cruz Roja no tiene demarcado ninguna zona azul, nada. Ahí está el espacio para que se parquen, pero no. Igual tómela toda, o sea, tómela toda porque ahí sobre esa vía se están estacionando muchísimos carros. Usted hace la salvedad, o sea, tome toda la calle. Claro que es que toda esa calle es hasta la iglesia. Pero es que eh, eh, sí, sí me está entendiendo. O sea, toda esa no, pero callecita que va hasta la iglesia no es Niterói, esta. La iglesia no es esta ahí. esa es la iglesia. ¿Y entonces cuál es Sí, esa? porque uno ¿Cuál es viene, la 14? esta es la 14. Esta es la 14. Uno viene del batallón y lo primero que uno se encuentra es Voltea. el giro a la derecha de Krebs. Y uno da la vuelta hasta el Niterói que queda acá. Esta es la iglesia. La Espere que me iglesia estoy es yendo en el carro. Estoy yendo allá. estoy Entonces esta no es la de buscando Niterói. Esta es la que está, esta es la de Niterói. Donde está el puntico es la de Niterói. Me la borró. es que no, ese momento es más Esta maluco. que está aquí es Este la Niterói, paralela este- a esa calle. Esta no es Niterói. Este es el edificio Niterói. Y esta es la calle que yo le digo, que por aquí sí hay una bahía. Esta es que no me estoy, espere a ver. Sígame no, con no, él. no estoy bien. Voy a rayarle, yo le voy a rayar. Sí, sí, Esta ahí es está. Niterói, ¿sí? Y esta Sí, sí. por aquí queda, ¿cómo se llama este restaurante? Sí, sí, Cirano, por acá queda Cirano. Cirano, sí, Cirano. ¿Cierto que sí? Sí, Esta, ahí queda Cirano. esta es Acá. paralela, esta es Obelisco, este es el edificio, creo que se llama Obelisco, no, este no es Obelisco. Por aquí suben los carros, aquí está Laureles, por aquí suben los carros, este edificio, por aquí hay una gran bahía de apartamentos y por aquí los carros sí Uy, están separados taches, sí señor. sí, Entonces, toda esta hay que tomarla, toda la medida, tomar ¿cómo se llama lo que usted acaba de decir? La bahía, secciones. este sector y medir esta. Pero si estas de Niterói no están, déjeme yo averiguo, porque es que esta de Niterói está generando ahí un caos terrible. Sí, toda la de la iglesia, toda esta. Sí, esa no está establecida ahí, ¿cierto? No, esa no está, no, solo las que están aquí como en verdecitos. ¿Sí ves las líneas verdecitas? Sí, 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 esa es Las nueva. que Y están. ahí para mí debería ir zonas azules, porque eso ahí está llenísimo de carros. Eso se colmata. Bueno, Listo, pero, pero eso pero no le mañana lo dije que miramos. Por ahora, mira, tiene que medir toda esta, colocar la anotación de que a mitad de carril están los tachecitos, que aquí está, este pedacito de aquí es doble carril, o es un solo sí, carril. no, el pedacito en la calle que sube como por la cantina Corona y uno llega como Sí, a la es doble intersección, es doble. es doble carril hacia la izquierda, sí señora, Listo, es entonces doble toda carril. esa observación la tiene que colocar.
que es doble carril, que está separado por tachecitos, y muestra ahí el espacio de la bahía. Listo, listo. Ah, no, eso no. Igual, toda esta vía también habrá que hacerle levantamiento, toda esta parte después, que se vuelve ya un solo carril y ya usted toma otra vez la medida, ¿vale? Y mira en el Es que estoy costado. mirando Ajá. qué más hacer, preguntar de una vez para no. Pero no, si usted está por ahí a las 7, ¿con quién está usted trabajando? Con Helen. No, hablaba con un compañero urbano que vive en Pereira. Bueno, yo estoy a las 7 por ahí, 7 pasaditas estoy por ahí dando ronda. No, yo le dije al compañero que a las 7 y a las 7 aquí en la defensoría para ir a medir esa del bosque de una, porque eso ya Sí, después es sí, porque a imposible. las 7 de la mañana no pilla tanta gente, pero ya después es imposible. Toca esperar hasta Sí, por la noche o hasta el mediodía. pero ya me deja tranquilo pues lo de la construcción, que no tenía ni idea, y lo de la Renault también, porque pues Es que me parece muy raro que haya zona azul, pero bueno, igual hay que hacer el levantamiento a esa zonita. La única bahía que se ve allí es la de entrada al garaje de la Renault. No una veo más. rampa ahí, yo no conozco, yo ahí no conozco ahí una rampa. No, yo tampoco. No Eso es veo la, bahías ahí, no veo, de verdad que no veo. Y tampoco se me ocurre ahí que haya zonas azules, porque ahí hay paso de buses, porque ahí hay para los buses, mejor dicho, ahí es de todo, ahí no es posible. eso es lo que estaba pensando, que usted dijo que una zona azul era solo carros en línea en una vía de un solo sentido. Aquí hay varias vías de dos sentidos. Más le creería yo que esta línea es a este costado. Usted me está siguiendo con el lapicito. A este No, costado. ahí no veo el lápiz. Ah, ya, ahí sí. Eso es lo que pensé yo, la del cajero. Claro, yo creería que ahí debería estar esa zona azul. Pero según eso que son las del decreto. Y pues, no. Sí, 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 no, no, está bien, pero pues me parece que está mal concebida ahí. Pero bueno, yo ya hablo con María, y ya le cuento. Listo. Listo, dije, muchísimas gracias entonces. Bueno, Esteban, mañana nos vemos entonces. Listo, dije, hasta luego, que esté muy bien. Estén bien, hasta luego, Ok. señora. No, que chao. Chao, Helen, que esté bien, que descanse. Gracias.